Muy buenas tardes. Nuevamente hoy tenemos el privilegio de estar en nuestro culto de oración virtual, donde el Señor va obrando, va trabajando con cada uno de nosotros. La gloria y la honra siempre es para el Señor. Estoy muy orgulloso de estar siendo utilizado por el Señor. Los testimonios de ustedes, ¿verdad? Están realzando nuestra tarea y nos está comprometiendo a buscar más de Dios y a poder estudiar más y entregar más mensajes, más contundentes, más espirituales por sobre todas las cosas. Te invito a que ores conmigo para empezar esta reunión. Padre Santo, te damos las gracias por este privilegio que tenemos de poder reunirnos en tu nombre. Señor, somos absolutamente inmerecedores de siquiera ser llamados cristianos. Pero vos no solamente nos llamás cristianos, sino nos llamás hijos, hijitos, enseña tu palabra. Padre, somos demasiado bendecidos por eso. Ayúdanos a ver la responsabilidad que tenemos al ser hijos tuyos y a caminar siempre centrándonos en lo que vos querés, en lo que vos anhelás y en lo que vos determinás en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una gran jornada y que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando. Yo me anulo totalmente y declaro que a partir de este momento el Espíritu Santo empieza a hablar en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este día quiero, obviamente, siendo un culto de oración, hacer una pequeña reflexión sobre la oración. Cuando nosotros hablamos de la oración, tenemos que entender que estamos hablando de una conversación, de un diálogo que tenemos con Dios. Muchas veces pensamos que la oración es: Señor, te damos gracias por este día, ayúdame a tener esto, chao. ¿Verdad? La oración implica darle su espacio al Señor para que Él pueda hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, para que Él pueda estar entregándonos las respuestas que Él quiere y darnos la oportunidad de avanzar y de crecer cada día. La oración, así como vemos, así como enseña la palabra, es la herramienta más poderosa que puede llegar a tener el ser humano. En su relación con Dios, la oración implica buscar lo mejor de Dios, anhelar lo mejor de Dios, tratar de encontrar, de conocerle a Dios y a partir de ese conocimiento poder escalar para llegar a donde verdaderamente Dios anhela, Dios busca, Dios desea que podamos estar actuando y viviendo. La oración podríamos considerarla como el arma más mortífera que el ser humano tiene para con su lucha con Satanás y sus huestes espirituales. Definitivamente es como una bomba atómica para el trabajo de Satanás y sus huestes. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esa oración y entender como esa arma, esa herramienta que nosotros los cristianos tenemos. Pero así como nosotros sabemos, estamos aprendiendo que la oración es un arma mortífera, un arma extraordinariamente poderosa, asimismo lo sabe Satanás. Es por eso que Satanás busca boicotear tu oración, mi oración. Satanás no puede frenar nuestra lengua, decir no ores, eso no está autorizado a hacer. Pero ¿qué hace Satanás para evitar que nosotros oremos? Empieza a enviar dardos de fuego a nuestra mente, y cuando nosotros nos determinamos a orar, empieza a hacernos recordar de todo lo que tenemos que hacer en el día, mañana, en la semana, en el mes. Yo medio en broma, medio en serio digo, cuando me olvido de qué tener que hacer, tengo que empezar a orar, y ahí me acuerdo de todo. Cuando nosotros nos determinamos a orar, automáticamente nos acordamos que estamos cansados, nos acordamos que teníamos nos acordamos que de todas las cosas que hicimos, que hacemos, que vamos a hacer, nos acordamos que no sabemos orar,
encontramos excusas para dejar de orar. Y esas excusas son puestas por Satanás en la vida del creyente y muchas veces tiene un efecto verdadero. Es que, como te repito, Satanás lo que busca es evitar que nosotros podamos orar, porque verdaderamente cuando nosotros oramos y nos ponemos de acuerdo con el Señor, empiezan a suceder cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Es en la oración donde empezamos a recibir sanidad, empezamos a recibir prosperidad, empezamos a recibir paz, empezamos a recibir gozo. Es la oración donde nuestro pirebaí se va, es la oración donde nuestra mala onda se va y donde empieza a venir la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría. Pero así como sucede ese intercambio de lo malo por lo bueno, demasiado nos cuesta empezar a orar. Y es una cuestión, una condición del ser humano. Pasa que muchas veces no entendemos a la oración o la importancia de la oración. La palabra de Dios nos dice que la oración es una necesidad. Dios quiere que entienda que yo necesito orar. No es que tengo que orar nomás. No es que puedo orar cuando estoy bien. La oración es una necesidad para mi vida y para tu vida. Es algo que necesariamente nosotros debemos de entender. Y cuando nosotros entendemos que la oración es una necesidad, empezamos a mantener con mayor firmeza nuestra disciplina de oración. Yo quiero leerte lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1. Dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Te repito, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba diciendo en su paso aquí por la tierra? ¿Qué nos estaba enseñando? Que la oración es una necesidad. ¿Sabe qué significa necesidad? Es algo imprescindible para la vida, para el día a día del ser humano. Es una necesidad, es algo imprescindible para nosotros. El alimento, el agua, el sueño, el baño para no tener olorcitos. O sea, estas 4 necesidades vamos a estar citando y estudiando. Yo te pregunto, ¿vos comés cuando tenés ganas o comés siempre? ¿Vos tomás agua solamente cuando tenés sed o tomás todo el tiempo sabiendo que debes de tomar? ¿Vos te bañás solamente cuando querés bañarte o todos los días porque es una necesidad? La respuesta es todos los días. Todos los días comemos, todos los días tomamos, todos los días nos bañamos. Todos los días empezamos a vivir una vida en donde hacemos ciertas cosas, nos guste o no nos guste. Y esa tiene que ser la manera en que nosotros afrontamos la oración. La oración no es algo que sucede cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nosotros estamos bien, cuando hace 25,6 grados, la temperatura ideal, cuando el sol está... No, la oración es una necesidad a tu vida. Es una necesidad en tu vida. Es algo imprescindible en tu vida y en mi vida. Y tenemos que aprender y entender que esa necesidad es algo que tiene que marcar el rumbo de nuestras oraciones. Yo te invito a que vos puedas entender que no es que vos orás porque sos demasiado bueno. No es que vos orás porque el Señor puso en tu corazón. Vos orás porque es una necesidad a tu vida. Si no, vamos a desmayar, dice 18:1. ¿Sabes qué significa desmayar?
Significa cuando vos perdés todas tus fuerzas y te caes, no tenés reserva de fuerzas, no tenés reserva de energía, te caes al 2x3, no sos consciente, no podés dominar tus músculos. Eso mismo pasa con la oración. Es lo que nos está diciendo Jesús. Si vos no querés desmayar, si vos no te querés deprimir, si vos no querés estar mal, si vos no querés pasar por un proceso tormentoso, hay una sola cosa que tenés que hacer: orar. Y entender que la oración es algo diario. Lo quieras o no lo quieras. Creas que necesites o no necesites. La oración, conforme a Lucas 18:1, es una necesidad para tu vida, es una necesidad para mi vida. Tenemos que entender que la oración es algo que tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste, queramos, no queramos, sintamos, no sintamos. Tenés que empezar a orar todos los días, todo el tiempo, orar sin cesar, dice la palabra. O sea, implica estar continuamente en conversación con el Señor. Pero básicamente esto es una cuestión de disciplina. Y esa disciplina empieza a hacer realidad cuando nos vemos una situación límite. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos que tomar vitaminas, todos deberíamos de tomar vitaminas, empezamos muchas veces a tomar las vitaminas de manera preventiva, pero llegado el momento nos olvidamos, no queremos comprar más, pensamos que no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero anda que tengas una enfermedad terminal, no nos olvidamos jamás de tomar el remedio en la hora correcta. Ponemos la alarma, ponemos 7 alarmas. Muchas veces la gente, cuando llega tarde al trabajo, se le pregunta ¿por qué llegas tarde? No sonó mi alarma, no escuché mi alarma. Cuando uno tiene una enfermedad terminal, escucha la alarma, está pendiente, toma su medicina todo el tiempo. Esa es la misma actitud que nosotros debemos de entender de la oración. Yo quiero decirte a vos, y yo quiero decirme a mí mismo, vos no sos un superhombre, vos no sos una supermujer, yo no soy un superhombre. Nosotros, vos y yo, necesitamos desesperada y continuamente del Señor. Si no tenemos contacto con el Señor, no hay manera de que pueda llegar a tener vida, tener alimento, sobrevivir. Yo te quiero mostrar, este es un cargador de celular. Este cargador, mira, yo le pongo a mi teléfono este cargador y como no está conectado a la fuente de energía, no sirve absolutamente para nada. Nosotros tenemos que entender que mientras no estemos conectados con la energía, mientras no estemos conectados con el Señor, no servimos para nada. El domingo estuvimos viendo que nada, nos decía Jesús, que nada podéis hacer separados de mí. Él quería que permaneciéramos en Él. Y tenemos que entender que nosotros tenemos 2 opciones nomás. O fracasamos cuando no oramos, o vivimos una vida de victoria, de éxito, de fortaleza espiritual cuando oramos cada día, cuando tenemos una disciplina de oración. El Señor quiere que entienda yo, que necesitamos orar de una manera continua, de una manera regular, de una manera firme, de una manera adecuada, porque verdaderamente eso es lo que sucede muchas veces en la vida del cristiano. No ora con regularidad, ora cuando le conviene, ora cuando se le da la gana y no entiende, como decía Jesús, que es una necesidad para no desmayar, es una necesidad para no caer, es una necesidad para no estar en el suelo. Yo te invito a que vos entiendas el día de hoy, inspirado por el Espíritu Santo, porque si vos le decís Espíritu Santo, mete esto en mi vida, vos y yo vamos a orar hoy, vamos a orar mañana, pero el viernes ya vamos a dejar
o el jueves ya vamos a dejar de orar. Pero si le decimos al Espíritu Santo, crea en mí una manera real de una conducta de oración, una constancia de oración, te aseguro que Él va a empezar a hacer la obra en vos. Y vas a orar, te vas a recordar de orar, te vas a recordar de que la oración es una necesidad mucho más fácilmente de lo que en este momento vos podés estar entendiendo. Te repito, la oración es una necesidad. Si no, vamos a desmayar. Nosotros tenemos que entender que cuando oramos, algo sobrenatural sucede. Quiero leerte lo que dice Mateo 7, en el versículo 7 y en el versículo 8. Pedid, nos dice Jesús, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, esta palabra, como la Biblia no miente, mucho menos Jesús miente, simplemente nos dice que si queremos recibir algo, tenemos que pedir. ¿Y cómo pedimos? En oración. Si queremos encontrar algo, tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a buscar, perdón. Si queremos que se nos abra algo, tenemos que empezar a llamar. Esto trayendo al día a día nuestras vidas. Si nosotros queremos sanidad para nuestra vida, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que aprender a pedirle en oración que Él nos pueda llegar a dar esa sanidad. No pienses que Dios es un ser malvado que pone un deseo en tu corazón para torturarte y nunca dar el cumplimiento a esa petición. Tener la certeza de que si una determinada cuestión está en tu corazón, es porque el Espíritu Santo ha puesto y el Espíritu Santo nos va a guiar para obtener ese milagro o esa respuesta a nuestra oración. O sea, si vos necesitas la sanidad, qué sé yo, de la soledad, de la tristeza, del dolor, del haber perdido a un ser querido, etcétera, etcétera, no dudes, pedile al Señor, busca la solución, golpea hasta que se te abra la solución, porque verdaderamente Él se va a encargar de darte eso. Es la promesa. Fíjate que acá dice, pedid y se os dará. Acá no dice, si pedís a las 4 de la tarde, se te puede llegar a dar. No, es enfático. Si pedís, se te va a dar. Si buscas, vas a encontrar. Si llamás, se te va a abrir. Entonces no hay manera de que no sucedan las cosas. Ciertamente tenemos que entender que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. O sea, tal vez yo hoy pida sanidad para mi corazón y lo pueda llegar a recibir a lo mejor dentro de 15 días, 30 días, un mes o de manera inmediata. Pero lo que sí yo te puedo asegurar es que cuando vos pedís vas a estar recibiendo. Cuando vos buscas vas a estar hallando. Cuando vos golpeás se te va a llegar a abrir. No hay dudas. Entonces, vemos que la oración es una necesidad para no desmayar. Vemos que las cosas sobrenaturales empiezan, lo que no es lógico significa sobrenatural, lo que no tiene explicación lógica empieza a suceder cuando nosotros estamos en un estado de oración constante con el Señor. Yo quiero ver las cosas sobrenaturales. Yo le dije al Señor, cosas locas yo quiero ver. Te soy sincero, yo quiero orar por una persona y que esa persona resucite, ¿verdad? Y la vez pasada estaba orando y ya le di gracias al Señor porque yo voy a orar y voy a estar viendo que una persona resucite. Yo voy a ser testigo de eso, no tengo ninguna duda, porque yo le estoy pidiendo al Señor, porque yo estoy buscando eso, porque yo estoy golpeando y el Señor me va a dar, el Señor me va a hacer encontrar, el Señor me va a abrir las puertas para que eso sea realidad. Es más, yo ya me imagino ese momento, yo ya me imagino hasta las lágrimas que voy a estar derramando luego de ver que una persona muerta esté resucitando. O sea, yo no tengo duda de eso. Ahora, no sé cuándo va a pasar, no sé el momento en el cual va a suceder, pero yo estoy seguro de que va a pasar.
Yo estoy seguro de que eso es una realidad. Yo te invito a que vos tengas esa misma seguridad con tu sanidad, con tu prosperidad, con tu casa propia, con el trabajo que estás buscando, con la casa nueva que estás queriendo. No dudes, no pienses que Dios es un Dios Aishen Yaranga, un Dios del Mishimi, para los venezolanos del chiquitito, del pequeñito. Dios es un Dios de abundancia. La palabra nos dice que cuando Pedro, después de la crucifixión, Pedro se fue a pescar con sus amigos, con los otros discípulos de Jesús, y nos dice que pescaron. Y nos habla de que pescaron algunos peces. Dicen que pescaron una gran cantidad de peces. Porque cada vez que Dios hacía un milagro siempre hablaba de abundancia. Porque tu Dios, porque mi Dios es un Dios de abundancia. Y así tenés que estar pensando, conociéndolo. Cuando les hizo multiplicar los panes y los peces, no habla de que justito alcanzó para la multitud. No, dice que sobraron 12 canastos. O sea, sobró abundante. Tu Dios y mi Dios es un Dios de abundancia. Muchas veces nomás no nos animamos a pedirle cosas abundantes. Pero nos dice la palabra, pedid y se os dará. O sea, no nos dice pedí pequeñito, pedí solamente. No, pedí grande. Porque Dios te va a responder grande. Dios te ama tanto que te va a dar abundancia. Cuando mi hijo me pide, qué sé yo, una media luna, yo no es que le llevo una media luna y toma papito, y no, yo le llevo media luna 3, 4, 6, 10, 12, porque le doy en abundancia. Y si yo, siendo malo, como enseña la palabra, le doy cosas buenas a mis hijos, imagínate Dios que nos da, que es mucho más bueno, o que es el parámetro exacto de la bondad. Dios nos dio la abundancia. Pedí abundantemente y vas a recibir abundantemente. Sacate de la cabeza ese pensamiento de que Dios es el Dios de los Eishenyanga, de los pobrecitos, de los desvalidos. No, a Dios créele que es el sobrenatural, es el dueño del oro y la plata, dice la palabra. Créele así. Él no tiene límites. Él es el Dios de la abundancia. Entonces, te repito, porque tenemos que ir terminando. La oración es una necesidad. Y es una necesidad donde nosotros tenemos que pedir para encontrar, pedir, buscar para hallar, pedir para que se nos dé, buscar para hallar, golpear para que se nos abra. Pero quiero terminar con un ingrediente fundamental que debe de tener tu oración y mi oración. Ese ingrediente se llama fe. Vos tenés que creer necesariamente que tu oración es oída por el Señor y es respondida en ese mismo acto. Una oración, un modelo de oración adecuado conforme a la palabra de Dios sería: Señor, yo te pido por mi sanidad, quiero liberar mi corazón del dolor que me produjeron ciertas personas. Y nosotros decimos: gracias Señor, empezamos a agradecer, gracias Señor porque estás escuchando, gracias Señor Dios porque me estás liberando, gracias Señor porque llegado un momento mi corazón va a ser un corazón perdonador, un corazón que no tiene dolor. Esa es la manera correcta. Tenés que aprender que tu oración, cualquier oración que tengas, vos, el Señor está escuchando. Yo tengo como costumbre algunas veces durante la noche levantarme al baño a hacer mis necesidades, obviamente fisiológicas, y de un tiempo a esta parte me costó, pero gracias al Espíritu Santo lo logré, que aún en ese momento en el cual me voy de mi cama, me levanto de mi cama y llego hasta el baño a hacer mis necesidades, le oro al Señor y le agradezco por ese tiempo. Costó, pero es una realidad, me sale automático. Le digo: gracias Señor por este momento, gracias Señor por este día. Ayúdame a siempre estar pendiente de ti. Y habla un poquitito eso del orar siempre, sin cesar. Y también habla de que oramos con fe. Yo estoy seguro de que Él me escucha. Yo estoy seguro de que Él me responde. Porque yo ya le agradezco luego como si ya hubiese visto. Así tiene que ser nuestra oración. Quiero terminar contigo, dice: pero sin fe es
imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que a Dios tenemos que irnos con oración y sabiendo que esa oración Él lo escucha y ya lo está haciendo, ya lo está convirtiendo en realidad. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escúchame bien, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Sabes qué significa galardonador de lo que le buscan? Cuando vos le buscas, Él se encarga de bendecirte. Él se encarga de darte la bendición. Pero tenés que creer esto. Tenés que sacar de tu cabeza, de tu chip, ese pensamiento de que oramos y no pasa nada. Oramos y suceden cosas extraordinarias. Pero para eso tenés que disciplinarte en la oración. Para eso tenés que creer que la oración es una necesidad y de que tenés que hacerlo con fe, con intensidad, dándole gracias al Señor. Yo en este día te desafío a que puedas meditar sobre esto. Habíamos hablado que meditar es utilizar los 5 sentidos. Nuestros ojos, nuestra vista, nuestro sentido del olfato. Tenés que empezar a preguntarle al Señor, ¿es una necesidad la oración así como dice la palabra de Dios? Empezá a meditar en eso. Empezá a ver que tu vida, con tus ojos, imagínate que tu vida, estás desmayándote cuando vos no estás orando. Empezá a oler el momento en el cual vos estás orando y qué sé yo, estás oliendo un rico asado, el olor a un rico asado. O sea, todos tus sentidos tienen que estar enfocados en la necesidad de orar. Y imagínate que vos estás orando y Dios inclina su oído y empieza a verdaderamente direccionar para que pueda llegar a ser realidad. Ciertamente la palabra nos dice que muchas veces pedimos mal o pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Pero siempre que pidamos de acuerdo a lo que el Señor quiera, tenés que estar convencido de que verdaderamente Dios te va a dar lo que estás buscando. Vos me decís, ¿y cómo yo sé qué es mi vanidad? Yo te aseguro que lo que el Señor pone en tu corazón, eso verdaderamente es un deseo que Él puso en tu corazón. Cree y decirle al Señor, yo oro por este deseo que vos pusiste en mi corazón.